Capítulo 4. Perspectiva. No sé por qué se interesó en ti, pero yo tendría cuidado. Nunca antes había ayudado a nadie. Estúpida. Un rayo pasó a mi lado y destrozó un viejo reloj que había en la parte trasera de la oficina de vigilancia en la que me había refugiado. La guía de supervivencia en el páramo estaba llena de todo tipo de consejos útiles. Guías de búsqueda de tesoros. Un capítulo entero sobre minas. Y más. Y luego estaban los que no eran tan útiles. Después de haber leído el capítulo sobre cómo hacer que la tecnología de los ponis terrestres de antes de la guerra funcione para ti, mi primer pensamiento cuando me encontré con las ruinas de Ironshot Firearms fue echar un vistazo al interior y ver si había alguna tecnología que pudiera hacer que funcionara para mí. En cambio, quedé atrapado en un laberinto lleno de robots ponicidas y torretas automatizadas, y huí hasta que logré acorralarme en una esquina, en una caja de oficina muy por encima del piso de la fábrica. Casi sin munición. Si no hubiera encontrado esa caja médica en el baño de empleados, habría muerto tratando de cruzar el segundo piso. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Abajo, 3 de esos robots estaban dando vueltas, buscándome. Eran cosas con orugas, construidas para parecerse un poco a ponis, con cabezas abovedadas transparentes que albergaban cerebros reales. Me negaba a pensar que los ponis que los habían construido podrían haber usado cerebros de otros ponis en la construcción. La idea era simplemente demasiado horrible. Incluso hacerle eso al cerebro de un animal era horrible. Y claramente, 200 años de funcionamiento continuo no habían hecho nada por su cordura. Salid, solo queremos mataros por entrar sin permiso. Caso en punto. El hecho de que la voz sonara como la de una potranca, a pesar de ser claramente artificial, los hacía aún más extraños. Afortunadamente, la barandilla de las pasarelas que conducían a esta oficina era demasiado estrecha para que los robots cerebrales pudieran subir hasta allí. Una voz mucho más grave y autoritaria resonó en la sala. Ríndanse en nombre del Ministerio de Tecnología, Escoria Zebra. Me encogí detrás de una hilera de archivadores de metal mientras la habitación se llenó con una ráfaga de llamas. Lamentablemente, no se podía decir lo mismo del otro tipo de robot guardián con el que me había cruzado en este lugar. Las cosas con múltiples extremidades parecían arañas gigantes de metal, muchos de sus brazos parecían terminar en armas, incluyendo una sierra mecánica y un lanzallamas. Y lo peor, las malditas cosas podían volar. Saqué ambas granadas de mis alforjas y esperé hasta que las llamas se apagaron. Los gabinetes de metal comenzaban a calentarse desagradablemente contra mi espalda, y el calor en el aire quemaba mis pulmones. En el segundo en que el lanzallamas se cortó, giré la cabeza hacia la esquina y las levité a ambas directamente hacia el monstruo de metal, sacando los tallos en el camino. En el momento en que me vio, el robot levantó un arma verde pulsante que parecía el cuerno de un unicornio. Un fuego sobrenatural brotó de él, disparándose a mi lado lo suficientemente cerca como para quemarme la mejilla. La explosión golpeó un viejo ventilador que estaba sobre el escritorio detrás de mí. Brilló verde por un momento, luego se derritió. Me agaché mientras dejaba caer las granadas. La explosión sacudió la oficina. Escuché un sonido metálico aterrador cuando una parte de la pasarela exterior cedió. Al mirar hacia atrás, el robot estaba hecho un lío que no funcionaba. La pasarela exterior seguía casi intacta, pero se hundía mucho. No estaba seguro de que pudiera soportar mi peso. Después de quitarle lo que pude al robot araña caído, consideré mis opciones. No podía quedarme allí arriba para siempre. Si me movía muy rápido, podría recorrer la pasarela sin que los robots cerebrales de abajo me atraparan. Su armamento no parecía muy preciso. Pero los primeros metros de la pasarela se habían desprendido parcialmente y se combaban de forma alarmante. Cuanto más la miraba, menos ganas tenía de pisarla. Nunca había intentado levitarme. En teoría, debería funcionar, pero nunca había visto a un pony hacerlo. Me concentré y lo intenté. Podía sentir el brillo de mi cuerno extenderse para envolver todo mi cuerpo. Brillaba más fuerte a medida que intentaba levantarme. Brillaba como una docena de linternas cuando sentí que mi cuerpo se levantaba, apenas un poco, del suelo. Estaba sudando. Esto era lo más lejos que podía llegar, pero lo estaba logrando. Ahora un paso adelante, y otro, estaba a mitad de camino cuando los robots cerebrales empezaron a disparar rayos en mi dirección. Uno de los rayos golpeó la pasarela y describía un arco a lo largo de ella. Me sentí muy afortunado de no tocarla, pero también estaba casi agotado.
Delante de mí, la pasarela se detenía justo delante de las enormes ventanas que dejaban entrar la luz del sol dos veces filtrada, una por las nubes y otra por el propio vidrio sucio, sobre el suelo de la fábrica, complementando la luz de las pesadas luminarias que colgaban encima. La pasarela se disparaba en ambas direcciones, paralela a la pared. Una era la dirección por la que había venido. La otra conducía a una puerta que había estado cerrada con llave. Solo que esa puerta no tenía cerradura para abrir. En cambio, solo se podía abrir mediante un comando desde una terminal. Otro rayo falló limpiamente, atravesó una de las ventanas destrozadas de la oficina de observación y frió la terminal que acababa de usar, no hacía ni 5 minutos, para desbloquear dicha puerta. Había una pasarela de metal y los malditos robots que estaban debajo de mí disparaban rayos. Gruñí por el esfuerzo que me mantenía en el aire y sentí que mi visión se oscurecía por los bordes. Tenía que detenerme o me desmayaría. Y ese sería mi fin. Liberando la magia, me dejé caer sobre la pasarela. Se tambaleó, pero se mantuvo. Solté un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo y comencé a galopar. No corras. Queremos ser tus amigos. Más explosiones. Me tensé, esperando sentir una electricidad paralizante desgarrando mi cuerpo, empezando por mis cascos. En cambio, oí un estruendo, un fuerte estallido y un sonido metálico proveniente de algún lugar arriba. Al mirar hacia arriba mientras corría, vi que uno de los rayos había golpeado la lámpara que colgaba de arriba, provocando que su suave zumbido explotara. Y eso, extrañamente, fue la gota que colmó el vaso. Se desprendió del viejo y agrietado techo de arriba y se balanceó hacia abajo, estrellándose contra la pasarela detrás de mí. Toda la pasarela se sacudió. Y luego la sección detrás de mí se desgarró con un chirrido desgarrador de metal maltratado. Oh, fóllame con las pezuñas delanteras de Celestia. Debo admitir que mi repertorio de descripciones coloridas se había vuelto más profano a partir de mi experiencia con los asaltantes. Pero mientras galopaba por las pasarelas a una velocidad desgarradora, tratando de mantenerme adelante mientras las secciones de la pasarela comenzaban a caer al suelo de la fábrica como un atronador y letal juego de dominó, sentí que el sentimiento era completamente apropiado. Estaba casi en la puerta cuando la pasarela de metal se desplomó bajo mis pies. Me lancé hacia adelante, impulsado únicamente por el impulso, y agarré la sección final solo con mis patas delanteras. Me quedé allí, con mis pezuñas traseras colgando varios pisos por encima de una antigua línea de montaje de rifles que había sido aplastada por la pasarela caída. Luché, tratando de levantarme poco a poco. Usé mi magia para intentar tirar de mis alforjas y arrastrarme hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza. Luché por evitar que las visiones de la caída dominaran mi imaginación. Traté de no pensar en mi espalda rompiéndose mientras aterrizaba en la cinta transportadora de abajo. Al menos los malditos robots cerebrales ya no me disparaban, habían corrido a cubrirse. Parecía que iba a durar una eternidad, pero poco a poco fui subiendo hasta la última sección de la pasarela. Se tambaleaba amenazadoramente debajo de mí, sobresaliendo de la pared como un trampolín, sujeta por tornillos que se movían en agujeros ensanchados por el uso. Con cautela, metí los cascos debajo de mí y caminé con cuidado hacia la puerta. Un rayo cayó sobre la pasarela, me atravesó las piernas y me provocó dolorosas convulsiones. Me desplomé, temblando, sobre la pasarela, con la crin y los pelos de la cola erizados. La pasarela respondió con un grito metálico y se inclinó varios centímetros, amenazando con arrojarme al abismo de abajo. Me puse de pie con dificultad. Otra explosión se disparó casi directamente debajo de mí, pasó a menos de un pie de la pasarela y golpeó el techo. Cayeron pedazos de yeso chamuscado. Empujé la puerta y me sentí muy aliviado cuando se abrió. Entonces la pasarela cedió aún más. Me tambaleé, envolviendo mis patas delanteras alrededor del marco de la puerta para evitar resbalar por la plataforma de metal, que ahora era bastante empinada. Una tercera explosión eléctrica atravesó el aire e impactó otra tira de iluminación industrial cuya luz también explotó, haciéndola oscilar peligrosamente. Gruñendo, entré en la habitación. Me di la vuelta y me senté en la puerta, mirando hacia abajo al robot cerebro que giraba en círculos justo debajo, tratando de averiguar cómo atraparme. Entonces, con una fuerte patada de mis cascos delanteros, desprendí el último trozo de la pasarela. Cayó, raspando la pared, hasta que atravesó la caja craneana del robot, haciendo papilla el órgano que estaba dentro y continuó hacia abajo, partiendo la máquina aproximadamente por la mitad. Debo admitir que encontré el crujido inmensamente satisfactorio.
Me doy cuenta de que si la habitación a la que pude acceder con tanto riesgo personal no hubiera ofrecido otra salida, habría estado en serios problemas. Cerré la puerta detrás de mí y me sentí inmediatamente más cómodo. La habitación había sido pintada de un color que alguna vez había sido naranja brillante y la pintura no había perdido toda su calidez con el tiempo. Los paneles de madera probablemente le daban un ambiente agradable y hogareño a lo que yo creía que era claramente la oficina del jefe de fábrica. Ahora esa madera estaba podrida y desmoronada. En la pared del fondo, sobre el escritorio, había un logotipo de gran tamaño en bronce profundamente deslustrado. Armas de fuego con horquilla de hierro. ¿Qué te parecen esas manzanas? No lo entendí ignorándolo, miré a mi alrededor. Un escritorio grande y elegante. Una silla. Archivadores. Un póster en un marco retroiluminado, el mismo póster que había visto varias veces en la fábrica, pero este en mejores condiciones, mostrando elegantes ponis Pegasos volando por el cielo, con arcoíris explotando detrás de ellos mientras caían sobre figuras oscuras, demoníacas y rayadas con ojos malvados y brillantes. Mejor aniquilados que rayados. Únete a las fuerzas ecuestres hoy. Un armario. Mis ojos apenas tocaron esos objetos, y me dirigí primero a las cosas importantes. En la oficina había una terminal que podía hackear, una caja fuerte de pared que podía abrir y un ascensor personal que, si funcionaba, me llevaría sano y salvo al primer piso y me sacaría de esa trampa mortal. Había una caja de munición debajo del escritorio. Entonces mis ojos se posaron en algo único. En la pared opuesta había una vitrina de cristal. Y en la vitrina había un revólver hermoso y perfectamente conservado. Un modelo similar al mío, pero fabricado con lo que debe haber sido algo parecido al amor. Tenía una mira y una pieza de marfil moldeada para que se ajustara de manera extra cómoda a la boca y fuera fácil de disparar. En la empuñadura había un emblema, 3 manzanas. Primero probé con mi casco, por así decirlo, en la caja fuerte. Fue difícil, me tomó varios intentos, pero después de romper una horquilla aprendí mejor cómo evitar más pérdidas. La caja fuerte se abrió con un generoso clic. La impresionante cantidad de objetos me hizo preguntarme si mi excursión a Ironshot Firearms no había valido la pena después de todo. Empecé a separar el tesoro de la basura. Dentro había un saco lleno de monedas de antes de la guerra, una copia de Equestrian Army Today, un montón de documentos financieros que dejaron de significar nada hace cientos de años, una caja de lo que parecía chicle, no pude descifrar lo que estaba escrito, una batería Sparco Magic y, finalmente, un extraño dispositivo arcano tecnológico con correas para cascos que parecía estar destinado a interactuar con mi Pibbook. Curioso, lo deslicé y dejé que mi Pibbook lo analizara. Altbook. Hechizo de invisibilidad. Una carga. Maldita sea. A continuación, estaba la terminal. Saqué mi traje de trabajo, saqué mi herramienta de acceso y comencé a trabajar. Esta terminal era más difícil de descifrar que las anteriores. Incluso con mis herramientas, tuve que abortar varias veces para evitar quedarme bloqueado. Saqué otra manzana de mi bolso y la mordí, concentrado en la pantalla, solo para golpear algo dolorosamente duro. Al levitar la manzana hasta la altura de los ojos, vi una bala incrustada en ella. Miré hacia abajo, a mis alforjas, y efectivamente había un pequeño agujero, aunque me llevó unos minutos recordar cuándo había sucedido eso. Una vez dentro, descubrí un montón de notas y mensajes antiguos. Además, la terminal tenía una tecla de apagado para toda la seguridad robótica y podía abrir de forma remota tanto la caja fuerte como la vitrina. Puse los ojos en blanco, agradeciendo muchísimo al universo por darme esta opción que podría salvarme la vida ahora que ya había luchado para llegar a la meta y ya no la necesitaba. También me di cuenta de que podría haberme ahorrado una horquilla si hubiera trabajado primero en la computadora. Le pedí a la terminal que abriera la vitrina. Al hacerlo, se activó un mensaje. Primo Braeburn, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero la situación de la guerra está tomando un giro aterrador y puede que no tenga la oportunidad de volver a verte. Quiero arreglar las cosas. Ahora bien, no voy a estropear esto con palabras. Todos sabemos lo bien que salió la última vez. En cambio, te envío a Lil Macintosh como regalo y como disculpa. Para demostrarte que soy sincero. Cuídalo por mí, ¿quieres? El acento era muy parecido al de la voz que encontré en Pibbook de Velvet Remedy, aunque esta vez claramente no era del mismo pony. Pero fue el tono serio de la grabación lo que me hizo detenerme. Hace 200 años, un pony había regalado esta pistola como muestra de disculpa y como un esfuerzo por reconectarse con la familia.
Y ese primo de algún pony había hecho exactamente lo que ella le pidió, preservando el arma para generaciones después de su propia muerte. No iba a dejarlo allí, sin que nadie lo tocara, hasta que el edificio se derrumbara sobre él. Pero cuando lo tomé, lo saqué con respeto. Solo me quedaba revisar el resto de la oficina. La caja de munición contenía balas para Little Macintosh, y no una cantidad tímida. En el armario encontré un traje de mantenimiento viejo que podía usar para reparar los agujeros en mi propia armadura de servicio y otras prendas que dejé atrás. Al final, me dirigí al ascensor y apreté el botón. Nada. Por supuesto que no funcionó. El páramo no podía darme un respiro. Saqué mis herramientas, abrí el panel lateral e intenté averiguar qué estaba mal y si podía arreglarlo desde allí. Para mi gran alivio, pude hacerlo. El ascensor estaba en excelentes condiciones, en particular teniendo en cuenta el resto del edificio. Pero la batería de la interfaz estaba muerta. Por misericordia de Celestia, había una de repuesto en la caja fuerte. Un cambio de baterías después, estaba en camino. Cuando las puertas se cerraron, se me ocurrió, ¿Macintosh? No era eso. Troté entre los edificios derrumbados que cubrían el área alrededor de Ironshot Firearms, sin tener una dirección en particular hacia dónde ir. Sin rumbo. No había encontrado ninguna señal de civilización civilizada, claro está. Había renunciado a encontrar Velvet Remedy. Por ahora, me estaba conformando con una exploración aleatoria, aunque eso había demostrado ser excepcionalmente peligroso. En el establo 2, sabía exactamente cuál sería mi futuro, por insoportablemente aburrido que hubiera sido. Allí afuera, en el enorme espacio abierto, luchaba con justo lo contrario. Nunca consideré que tener un lugar asignado pudiera ser tanto un alivio como una carga. Mis oídos se pusieron alerta al oír una música triunfal y exagerada. Vi como un robot fantasma revoloteaba por una calle transversal. Corrí hacia él y me coloqué frente a él. ¿Observador? Simplemente pasó flotando. Corrí hacia él otra vez. Hola. La música seguía sonando. Moví una pezuña justo frente a su falta de cara. Bailó a mi alrededor y siguió caminando. Bueno, eso fue útil. Elegí una dirección al azar y comencé a trotar de nuevo. Pensé en el consejo de Watcher. Armadura, lista. Arma, lista nuevamente. Guía. Miré hacia atrás al edificio Ironshot. Un poco dudoso, pero listo. Amigos. Es un poco difícil hacer amigos donde no parece haber nadie cerca. Mi voz exasperada resonó en las paredes de cemento desmoronadas. Si esto era una misión aburrida. Realmente necesitaba encontrar algo que hacer. Preferiblemente algo que no fuera esquivar y agacharse. En el establo 2, me sentía dolorosamente ordinaria. Anhelaba ser especial. Ahora anhelaba ser cualquier cosa. Mis ojos abatidos se toparon con un scooter Red Rider entre las ruinas. Extendí un casco, lo giré hacia atrás y lo empujé hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces. 3 de las ruedas estaban bloqueadas por el óxido, pero, para mi sorpresa, una todavía giraba. Al levantar la vista, me encontré en el borde de un parque infantil. Los columpios y el tobogán sobresalían en el aire de colores extraños, ennegrecidos por el fuego de un antiguo hechizo, como los huesos de una gran bestia muerta. El tío vivo estaba deformado e inclinado. El esqueleto de un pony bebé todavía estaba enroscado en un extremo. Me invadió una tristeza y una vergüenza inmensas. Me había estado compadeciendo de mí misma en medio de todo esto. Otro pequeño esqueleto yacía contra la cáscara quemada de un árbol, con 3 patines en la tierra cerca de sus pezuñas. ¿El cuarto? Dudaba que alguien lo supiera alguna vez. Seguí caminando con dificultad, atravesando el silencioso cementerio improvisado. Al fondo, resguardada por paredes que en su mayor parte todavía estaban intactas, encontré una vieja máquina expendedora. Sparkle Cola, era la publicidad que aún se hacía a pesar de los años de suciedad. Tenía un emblema retroiluminado de zanahorias estilizadas. Sorprendentemente, la máquina todavía parecía funcional. Saqué algunas monedas de antes de la guerra y las introduje en la máquina. En realidad, no esperaba que todavía tuviera refresco después de todos estos años. Me quedé atónita cuando una botella salió rodando obedientemente. De repente me di cuenta de la sed que tenía. La Sparkle Cola estaba tibia, pero en realidad bastante deliciosa, con un regusto a zanahoria delicioso. El chasquido de mi pibug me advirtió que estaba ingiriendo pequeñas cantidades de radiación con cada trago, pero no lo suficiente como para ser dañina. Había sufrido más daño estando en Suete Polacres.
Y además, si llegaba a un punto en el que mi ingesta de radiación comenzara a hacerme sentir mal, tenía un par de pociones Radaway, los únicos suministros de la caja médica Ironsor que no había necesitado usar solo para sobrevivir al edificio. Vi un banco justo al lado del edificio y decidí quitarme un peso de encima, tal vez leer algo del libro Equestrian Army Today que había cogido. Al doblar la esquina, mi mirada se posó en un póster viejo y roto pegado a la pared. La imagen era la cara de un pony anciano de un color rosa casi intrusiva. Su melena estaba veteada de gris. En algunos ponis, el pelo gris los hace parecer distinguidos. En la mayoría, solo los hace parecer viejos. El de ella la hacía parecer un bastón de caramelo. Tenía los ojos enormes, fijos. Podría jurar, póster o no, que me estaba mirando directamente. Algún pony había rasgado el póster por la mitad. No tenía idea de cuál se suponía que era su expresión, pero no pude evitar sentir que estaba haciendo algo mal. Las palabras en negrita encima y debajo de la imagen, ahora muy descoloridas, anunciaban: Pinkie Pie te está vigilando por siempre. Había palabras adicionales debajo, muy pequeñas, tan pequeñas y descoloridas que tuve que inclinarme y esforzarme para leerlas. Un feliz recordatorio del Ministerio de Moral. Di un paso atrás, ladeando la cabeza mientras miraba el cartel de nuevo. ¿Qué es el Ministerio de Moral? La voz de Watcher surgió por encima de mi hombro, haciéndome saltar tan alto que mi cuerno golpeó el techo. Otra idea bien intencionada que fue mucho mejor en el pergamino. Jadeé, deseando que mi corazón volviera a latir con normalidad, y sentí una fugaz empatía con Sawedov. El Sprite Bot estaba flotando justo a mi lado. Celestia, esas cosas estaban en silencio cuando no tocaban música. ¿Estás tratando de provocarme un ataque al corazón? Oh, lo siento. Miré fijamente al orbe volador. Me olvidé del banco y comencé a caminar, tratando de disfrutar el resto de mi Sparkle Cola. El Sprite Bot me siguió. Veo que tienes una armadura. La voz mecánica parecía vacilante. No pregunté por qué. A Watcher no le importó lo suficiente como para explicarlo o lo pensó mejor. Tal vez el hecho de que estuviera caminando por el yermo ecuestre con un traje cubierto por dentro y por fuera de sangre seca le hizo reflexionar. Probablemente podría acercarme a cualquier pony del establo y decirle: soy un pony malvado, malo y de pesadilla. Arr. Y, a pesar de mi tamaño, me mirarían y huirían. Bebí un sorbo de mi refresco de cola y deseé desesperadamente encontrar un lugar decente donde bañarme. El problema era que cualquier agua lo suficientemente limpia y libre de radiación como para bañarme sería demasiado valiosa para contaminarla. Una de mis cantimploras estaba vacía y la segunda casi. Tal vez la razón por la que tienes problemas para encontrar tu lugar es que aún no has descubierto tu virtud, ofreció Watcher de la nada. Me detuve. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Oh, no importa. Luego, ¿qué quieres decir con mi virtud? Bueno, comenzó la pelota voladora, los mayores héroes de Equestria, ponis con lazos de amistad y fuerza inquebrantables para toda la vida, eran conocidos por ejemplificar una de las grandes virtudes de la raza pony. ¿La amabilidad, la honestidad, la risa es una virtud? Pregunté dubitativamente. Sígueme en esto, continuó el Sprite Bot sin perder el ritmo. Generosidad, lealtad y magia. En realidad no se conocían a sí mismas, ni entre sí, hasta que una pony se dio cuenta de que sus amigos representaban estas virtudes, y juntas crecieron para vivir de acuerdo con ellas. Ahora, no estoy diciendo que esas sean las únicas virtudes, son solo un... Ahora el robot hizo una pausa como si buscara las palabras. Conjunto particularmente importante. Solo digo que tal vez si aprendes a reconocer la virtud dominante en tu propio corazón, te encontrarás a ti misma. Y no necesitarás que nadie ni nada más te diga tu lugar en él. La voz de Watcher se cortó con un estallido abrupto y la música volvió a brotar del robot. Brillante, observé mientras el Sprite Bot se alejaba lentamente. Bueno, si eso no era un montón de tonterías, no sabía qué lo sería. Cuando terminé mi refresco, tiré la botella vacía entre un montón de otras. Las botellas vacías cubrían el yermo ecuestre como si fueran malas hierbas. Se me ocurrió una nueva idea sobre Watcher. La guía de supervivencia de Wasteland tuvo que escribirse después de que llovieran los megahechizos. Mucho después, considerando sus buenos consejos sobre cómo buscar comida. Así que ese libro no habría estado en la biblioteca de Ponyville como parte de la biblioteca original de antes de la guerra. Encontró su camino allí más tarde. Supongo que recientemente, por el hecho de que no estaba quemado, desfigurado o cubierto de sangre. Lo que me hizo preguntarme, ¿Watcher sabía sobre esos pobres ponis que los asaltantes tenían cautivos? Y si era así, ¿es por eso que me convencieron de ir allí?
¿Me manipularon para entrar en ese horror porque Watcher esperaba que los liberara? No podía estar seguro. Y considerando que Watcher me salvó, debería darle el beneficio de la duda. Pero no pude evitar la molesta sensación de que Watcher me había engañado, y no me gusta que me engañen. Mis oídos se agudizaron cuando la música se detuvo de nuevo y fue reemplazada por una voz. Pero no era la voz de Watcher. Era la de otro pony. Esta voz no era metálica. Era la voz de un pony macho suave con un carisma grasiento. Amigos, ponis, regocíjense. Aunque el mundo que los rodea es sombrío, marcado y envenenado por la guerra de los ponis sin honor, irreflexivos e inferiores del pasado, no tenemos por qué vivir a la sombra de su avaricia y maldad. Juntos podemos devolverle a Equestria su antigua belleza. Juntos podemos construir un nuevo reino donde todos vivamos juntos en perfecta unidad. Ya está sucediendo, mis buenos ponis. Ya se están construyendo los cimientos para una nueva y maravillosa era. Sí, es un trabajo duro, pero ¿no nos debemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones de ponis ser mejores? No, ser lo mejor que podamos ser. Les digo ahora, como su amigo, como su líder, que podemos. Debemos hacerlo. Y lo haremos. ¿Qué diablos fue eso? La música se había reanudado, no volviendo a aparecer en medio de una canción como cuando Watcher tomaba el control de un Sprite Bot, sino al comienzo de una nueva canción, como si así fuera como se suponía que debía funcionar el bot. Un momento, ¿los ponis ahora tienen un líder? Eso fue una noticia seria para mí. Hasta donde yo podía ver, ni siquiera teníamos un país. Diablos, me conformaría con una ciudad. Incluso unas cuantas chozas construidas en una vaga proximidad unas de otras, siempre y cuando hubiera ponis viviendo allí en paz. O tan cerca de la paz como permitiera el páramo. Si tuviéramos un líder, tendríamos que tener al menos un pueblo, ¿no? Trotando más rápido, encontré una ruina con suficientes escaleras intactas para poder subir a lo que quedaba de un segundo piso. Saqué los binoculares y miré a mi alrededor. Efectivamente, a lo lejos, vi humo. Suficientes columnas, lo suficientemente juntas, como para sugerir algún tipo de asentamiento. Recé a Celestia para que el humo fuera de fogatas para cocinar, no de asaltantes que lo estaban quemando hasta los cimientos. Había un camino que conducía al asentamiento, lo que me impediría perderme. Y había movimiento en ese camino. Mi cuerno brilló cuando enfoqué los binoculares y vi un pequeño grupo de ponis. 2 de ellos tiraban de un carromato muy cargado. Un pony joven cabalgaba sobre su lomo, aparentemente hablando con otros 2 que guiaban bestias de 2 cabezas igualmente cargadas. El grupo se dirigía hacia mí, lejos del pueblo teórico. Pero no parecían estar huyendo y ninguno de ellos estaba herido, todo lo cual tomé como una buena señal. Una muy buena señal, de hecho. Miré hacia las espesas y abrasadoras nubes, hacia donde el disco del sol formaba un punto más brillante en el techo nublado, y envié una oración de agradecimiento a Celestia. El camino no era exactamente una carretera, sino una franja larga y arqueada que atravesaba el yermo ecuestre. 2 líneas de metal paralelas reforzadas con tablones de madera envejecidos. Media hora antes, había cruzado un barranco sobre un puente destartalado. Después de divertirme con las pasarelas, decidí enfrentarme al barranco en lugar de poner mis cascos sobre algo que seguramente estaba retrasando su inevitable derrumbe hasta que pudiera llevarme con él. Resultó ser una buena decisión, a pesar de las heridas. El barranco había sido el hogar de un grupo de cerdos grandes e hinchados con dientes frontales extremadamente desagradables. Uno de ellos me agarró la pata trasera izquierda, me mordió la armadura y me hizo un corte profundo. Little Macintosh no es ni silenciosa ni sutil. Un solo disparo de esa linda y pequeña pistola le arrancó la cabeza al cerdo que me atacaba. Y dispara lo suficientemente rápido como para que pudiera matar a los otros 3 antes de que se agotara mi hechizo de apuntado. Debajo del puente estaba el campamento de un pony. Daba la impresión de que había estado abandonado hacía mucho tiempo, pero había suministros dispersos, incluyendo algunas cajas de munición para escopetas, una lata de comida en medio de un montón de latas de conserva, la etiqueta decía fruta mágica, pero resultó que solo eran frijoles, y un botiquín médico cerrado. Abrí la cerradura fácilmente y encontré una poción curativa que bebí rápidamente, suspirando aliviado mientras la herida desagradable sanaba suavemente y el dolor se iba desvaneciendo. Había vendas mágicas, que no eran tan poderosas como una poción, pero eran buenas para las heridas superficiales, y una caja de mentas mentales. Refrescan tu mente y tu aliento. Me sorprendió ver una cebra sonriente en el frente de la caja, la primera representación de una cebra que había visto que no parecía un villano de cuento de hadas.
Ahora me di cuenta de que ya había recorrido más de la mitad del camino hasta el asentamiento, tal vez 2/3. Traté de no imaginarme lo que encontraría, una ciudad entera de ponis civilizados y felices, tal vez. No quería decepcionarme. Incluso unas cuantas chozas, me dije. Aceleré el paso. Oí un disparo en el mismo instante en que sentí que una bala me atravesaba la pata trasera derecha y otro golpe metálico en la carcasa metálica del rifle de francotirador que llevaba atado a la espalda. Grité de dolor y me desplomé en el suelo rocoso, agarrándome la pata trasera. Sangraba profusamente por el agujero que tenía. La bala no alcanzó el hueso, y me di cuenta de ello de forma repugnante porque lo podía ver. Eché la cabeza hacia atrás y grité de nuevo. Desesperadamente, me arrastré alrededor de un gran montículo de rocas, tratando de refugiarme de un tirador que nunca vi. Concentrándome lo más que pude a pesar del terrible dolor, saqué las vendas médicas con cordones mágicos de mi mochila. Intenté envolver mi pata trasera sangrante, pero las vendas estaban destinadas a cortes y heridas, no a agujeros abiertos. Estaba empapada de sangre y se deslizó casi antes de que terminara de envolverla. Tiré la venda y lo intenté de nuevo, esta vez tirando de ella mucho más fuerte. También estaba empapada de un rojo brillante, pero al menos se mantuvo. Temblando de miedo y dolor, sabiendo por los escalofríos repentinos que mi cuerpo estaba entrando en estado de shock, miré hacia arriba e intenté espiar al pony que me había atacado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Y no había mucho donde esconderse. Estas colinas de tierra y rocas estaban casi desoladas. Sentí como si mi corazón se hubiera tragado un cubo de hielo cuando me di cuenta de que había un pony ahí afuera con un Stealthbook. Podría estar justo a mi lado, apuntándome con su arma a la cabeza, y ni siquiera me daría cuenta. Pero entonces miré hacia arriba y allí, en el cielo, había un pony Pegaso cubierto de óxido con una melena naranja debajo de un sombrero de desesperado negro y lo que parecían 2 rifles, uno atado debajo de cada ala. El pony acababa de terminar de dar la vuelta y me estaba apuntando directamente. Con un instinto de pánico, hice levitar una gran roca frente a mi cara como escudo. Se oyó un crujido en el aire y 2 rifles se dispararon simultáneamente. La primera bala golpeó la roca, hizo volar trozos de piedra y rebotó, alojándose en mi cantimplora. El resto de mi agua se derramó en mis cascos. La segunda atravesó mi armadura y se incrustó en mi hombro izquierdo, haciéndome tambalear. Una vez más, me desplomé, el dolor aumentó y luego comenzó a sangrar, lo que sabía que no era una buena señal. Esta vez, no pensé que me volvería a levantar. ¿Así fue morir? Está muy sobrevalorado. Sentí pesadez en los ojos. Los cerré, creo que no por mucho tiempo. Pero cuando los volví a abrir, vi a los ponis tirando de su carro, que se acercaban por la colina. Detrás de ellos había más ponis, guiando la manada, animales de 2 cabezas. Recordé al joven pony que estaba en la parte trasera del carro. Dudaba que alguno de ellos estuviera mirando hacia arriba. Me esforcé por ponerme de pie y empecé a arrastrarme hacia el exterior. Si iba a morir, no iba a ser tumbado, viendo cómo masacraban a esa gente. Mi cuerpo gritaba agonía en mi cabeza, pero seguí adelante, marchando con las piernas cojas hasta que estuve de pie en el camino justo delante del grupo que se acercaba. Me di la vuelta y me concentré en lo que me pasaba a pesar del martilleo en la cabeza, levanté a Little Macintosh en el aire y apunté al Pegaso de color óxido que se había dado la vuelta y estaba volando de nuevo hacia mí. Me quedé justo entre él y los viajeros. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas y el trauma. No estaba seguro, ni siquiera con el SATS, de poder darle. Y no tenía ninguna posibilidad contra su puntería. Era un tirador increíble. Técnicamente, todavía no me había fallado. Puse todo mi empeño en ello y gruñí tan amenazadoramente como pude. Y esperé que un pony que había sobrevivido a 4 disparos fuera confundido con un pony con el que había que tener cuidado. Dispárenme todo lo que quieran, pero si atacan a esa familia, lo haré. Acabaré con ustedes. Para mi sorpresa, los ojos del Pegaso se abrieron de par en par y, en lugar de disparar, agitó las alas hacia atrás y se detuvo frente a mí. Levitar a Little Macintosh se estaba volviendo muy difícil. Perdí toda la sensibilidad en la pierna lesionada y caí sobre mis ancas sin darme cuenta. No soy yo quien ataca a esa caravana. Eres tú. ¿Qué? El negro se filtraba en mi visión por todos lados. Mi cabeza daba vueltas. La conversación no tenía ningún sentido. Pero al menos estaba conversando en lugar de matarme. Débilmente, no estás atacando. Me disparaste. Claro que te disparé. Veo a un asaltante dirigiéndose hacia una caravana y voy a perforarla hasta que no se mueva más. El pony de color óxido me miró fijamente.
Luego, con una mirada extrañamente orgullosa, dijo, es mi política. Sentí que mis patas delanteras empezaban a ceder. Estaba a punto de desplomarme. Pero las palabras del pony hicieron que se encendiera un fuego en mi cabeza. Little Macintosh había comenzado a hundirse en el suelo, pero ahora se balanceaba hacia arriba, apuntando justo entre los ojos de mi atacante. No soy un asaltante. El pony me señaló con el dedo en señal de protesta. Pareces un asaltante. Aparentemente, de la nada, apareció a la vista el potro del carromato. Intenté alzar la voz para advertirle, pero no me salió nada. La oscuridad que luchaba por apoderarse de mi visión finalmente ganó y me desplomé, hundiéndome en lo que parecía un sueño profundo. Lo último que oí fue al potro relinchando. Calamidad, ¿qué has hecho? Nota al pie. Sube de nivel. Nueva ventaja. Cerebrito. Sumarás más 2 puntos de habilidad cada vez que alcances un nuevo nivel de experiencia.